Estamos en comunicación con Carla Lacorte, la quiero presentar, ella es dirigente del PTS, es de la localidad de Quilmes, es parte del CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, autora del libro La disciplina de las balas, y es una sobreviviente del gatillo fácil, porque fue baleada por la policía bonaerense en el 2001. Ella es nuestra compañera Carla Lacorte. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Katy. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer este tiempo que tenés para poder charlar con nosotros acá en Mundo Obrero. No, gracias a ustedes por la invitación a poder charlar de este tema que es tan importante y bueno, que sucede a diario, las barreras del pueblo trabajador. Exactamente. Carla, el lunes hubo una marcha importante en tribunales pidiendo justicia por Lucas González, ¿no? El joven asesinado por un policía de civil hace unos días acá en la capital. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tenés sobre este caso? Sí, mira, en primer lugar, como te decía, es un hecho terrible, un hecho desgarrador y desde ya toda mi solidaridad con la familia de Lucas, porque están pasando por momentos terribles. Y bueno, que van a tener que sobreponerse, llevar toda una lucha muy larga adelante. El caso de Lucas no es un caso aislado, es un caso más de gatillo fácil, como te decía, como los miles de casos que han pasado desde 1983, que son perpetrados por las distintas fuerzas de seguridad, porque todas y cada una de las fuerzas tienen en su haber casos de gatillo fácil, la bonaerense, la federal, la de la ciudad, la prefectura, gendarmería, todas y cada una tienen en su haber casos de gatillo fácil. Pero no solo el caso de Lucas, además están los pibes que sobrevivieron a este terrible hecho, los tres amigos de Lucas que iban en el auto que lo acompañaban, que sufrieron el brutal accionar de la policía de la ciudad, que estuvieron injustamente detenidos, que los tuvieron en el piso, esposados, insultándolos. Uno de los pibes antes de ayer decía que le preguntaban de dónde eran, y le dijo, yo soy de Berazategui, y yo soy de Quilmes, y yo soy de Varela. Negrito, vos también te tendrían que haber metido un tiro en la cabeza. Eso les decían. Correcto. Eso fue lo que los pibes decían, que es terrible, terrible. Eso pasa muchas veces en la barrera del pueblo trabajador. Pero acá hay algo que hay que remarcar, que hay que recalcar, es que en los primeros partes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se los acusaba a estos pibes. En la primera parte hablaban de que habían 4 hombres y de un enfrentamiento. Después, a las horas, pasando horas, dijeron que hubo una persecución y detención y que habían encontrado un arma o una réplica de un arma de fuego en el auto en donde se trasladaban los chicos. Y esto fue reflejado por muchísimos medios, por varios medios masivos de comunicación, y estaban encubriendo abiertamente a estos efectivos que terminaron con la vida de Lucas. Por eso yo no puedo compartir en absoluto lo que decían tanto el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Alessandro, como el abogado Dalbón, que decía que el crimen de Lucas se esclareció gracias al control civil de la fuerza. Eso para nada fue así, en lo absoluto fue así. El caso de Lucas se esclareció, como tantos otros casos, por la movilización de los familiares y los amigos. Lo que garantizó el control civil fue, en un primer momento, el encubrimiento. Porque vos recordarás, en esa conferencia de prensa, Alessandro hablaba de todos los instrumentos tecnológicos que tenían a su disposición desde el primer momento, desde el segundo cero, para poder esclarecer este hecho. Y ninguno de esos instrumentos tecnológicos, ninguna de esas tantas famosas cámaras que tienen a su disposición, las utilizaron para decir lo que realmente había pasado, que los acribillaron a los pibes. Entonces, eso estuvo a disposición justamente para encubrir a esta fuerza. Y por eso acá
hay responsables materiales que son los que ejercieron este caso de gatillo fácil, pero hay responsables políticos que son quienes arengan la mano dura, son los Bernie, los Esper, los Patricia Bullrich, los que llaman a hacer queso gruyere a los pibes en las barriadas del pueblo trabajador. Claro, claro, sí, es muy claro lo que vos estás planteando y es verdad, toda esa tecnología usada para encubrir, pero el caso... Además digo que hay 121 casos en la ciudad de Buenos Aires. La policía de la ciudad, no pueden decir que son manzanas podridas, pero tiene 121 casos. Claro. En sus tan jóvenes 5 años, llevan por mes, si vos lo vivís por 5 años, son 24 casos por año, 2 casos por mes. O sea, dos lucas por mes tienen en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, justo de eso te quería hablar, porque el caso de Lucas no es el único, porque según la Correpi, en la Argentina, las fuerzas represivas asesinan a una persona cada 20 horas. ¿Cómo analizás esta situación vos, Carla? Sí, los compañeros de Correpi tienen estudios de años y son muy rigurosos en eso, en llevar a cabo esta estadística terrible de lo que pasa en las barreras del pueblo trabajador. El gatillo fácil y las torturas en comisarías, como decías vos, es una práctica común, como te decía al principio, de todas y cada una de las fuerzas de seguridad del país. Es un método de control extremo, de un control social extremo contra la juventud, contra los pibes, que son los más vulnerables en las barreras del pueblo trabajador. Y como te decía, son comunes a todas y cada una de las fuerzas. Y esto no es solo en la Argentina, esto es un fenómeno a nivel internacional. Lo pudimos ver al principio de la pandemia, cuando fueron las grandes movilizaciones en Estados Unidos, con el caso de George Floyd, con Black Lives Matter, o lo que fue anteriormente en Francia, con el caso de Adama Traoré. O sea, es un fenómeno que no es solo de la Argentina, es un fenómeno internacional. Es una cuestión que no tiene que ver con estar más o menos formados, porque acá a veces te dicen no, porque el problema es que la policía está mal formada, porque le dan 2 meses de un curso y entonces salen a la calle. Yo te puedo decir, por ejemplo, la policía judicial mexicana es una de las más cruentas, terribles, y tienen formación universitaria. Claro. Acá, bueno, ahí no hay duda, tienen formación universitaria. Acá quisieron hacer algo como la Bonaerense 2, que les daban algunos cursos de derechos humanos. La Bonaerense 2 era terrible, porque encima eran tan terribles que llamaban a madres de pibes asesinados con el gatillo fácil para que les vayan a hablar. Desde ya, por supuesto, que a mí también me llamaron y me negué rotundamente, porque no es una cuestión de darle cursos a estos asesinos a sueldo. Claro. No es una cuestión de darles un curso, y lo demostraron porque apenas salieron a la calle. La Buenos Aires 2 apenas salió a la calle, no tardó una semana que se llevó la vida de Hugo Crince en Avellaneda. Lo robaron y le metieron un tiro en la cabeza. Por eso no son manzanas podridas y hay responsables políticos que son quienes arengan estas prácticas. Bueno, pero volviendo por lo que vos estás planteando, ¿no? Hay una clara relación, o por lo menos eso es lo que se nota desde que pasó lo de Lucas, sobre todo, cuando interviene el abogado Albón. ¿Qué relación ves entre estos discursos políticos que son cada vez más públicos, cuando decían que no lo iban a hacer, y personajes como Bernie, que tipo medio abatido, que festeja, incluso habla muy bien de su gestión, ¿no? Sí, Bernie salió, por eso decíamos que Bernie salió hablando de lo bueno que es su gestión, porque él dice haber abatido 150 delincuentes en su gestión, en lo que lleva de su gestión. Ahora bien, habría que ver esos 150 pibes que fueron abatidos, según el que eran delincuentes, que además lo que está avalando de esta forma es la mano la pena de muerte de hecho. Lo que acaba de declarar es la pena de muerte de hecho, porque según él es un delincuente y merece la muerte, por eso los abatió, pero bueno, según sus estudios, y si nosotros nos hubiéramos quedado con la primera versión que dio la policía de la ciudad, Lucas era un delincuente junto con sus 3 amigos, y entonces merecían la muerte
por el simple hecho de, según ellos, haber estado cometiendo algún tipo de ilícito. Entonces, estas declaraciones, la de Bernie, enorgulleciéndose, muy orgulloso de haber abatido 150 delincuentes, según él, insisto, las declaraciones de Esper, diciendo que hay que hacer queso Gruyère a quien está en alguna actitud sospechosa, las declaraciones de Patricia Bullrich diciendo que son héroes los Chocobar y alentándolos, y en mi caso, cuando yo fui víctima, en ese momento la policía en la provincia de Buenos Aires gobernaba Rucauf y hablaba una arengada de la misma forma, que decía justamente que había que meterle bala a los delincuentes, y ahí sucedió mi caso. Entonces, cada vez que hay una campaña de mano dura, campañas por bajar la edad de imputabilidad, y están a cargo de dirigentes o de funcionarios, como en su caso fue Rucauf, en este caso Bernie o Esper o Patricia Bullrich, lo que hacen es aumentar los casos de gatillo fácil. Entonces, hay una relación directa entre estas arengas y lo que pasa en las barreras del pueblo trabajador, como habíamos hablado antes. O sea, casos en el año 2020, 537 casos de gatillo fácil hubieron. Impresionante. Todos en lo que fue la pandemia, porque después acá hay algo que también hay que decir, que fue que si bien cuando asumió Alberto Fernández junto con Sabina Fedri habían prometido que iban a derogar la resolución 956, aquella famosa resolución 956, con Miriam Bregman presentamos un recurso en la ciudad para que no se aplique, y no se aplicó por unos meses, pero después la volvieron a aplicar. Esa resolución lo que hacía era darle un marco legal al accionar de gatillo fácil, un marco legal a lo que te estaba hablando antes, que el gatillo fácil es la pena de muerte de hecho en las barreras del pueblo trabajador. Bueno, cuando asumió Alberto Fernández con Sabina Fedri, la derogaron. ¿Pero qué hicieron? Mantuvieron la saturación de distintas fuerzas represivas en las distintas barreras del pueblo trabajador, y con esto, por más que la derogaron, mantuvieron en esencia los elementos que hacen que ocurra el gatillo fácil. Y no fue solo esto, Katy, sino que cuando cuando comenzó la pandemia, cuando fue la cuarentena, ¿qué hicieron? Le otorgaron un poder inaudito a estas fuerzas. A estas fuerzas le dieron el poder de ver quién circulaba o quién no, gente que tenía que ir a laburar, que no le quedaba otra. ¿Y qué tuvimos en ese momento? De vuelta una cantidad enorme de casos de detenciones arbitrarias, muchísimas. Gente que detenían todos los días, que querían ir a laburar para llevar el pan a sus casas porque laburaban en negro. Pero además tuvimos pibes asesinados como Lucas Verón. Acá en la provincia tuvimos en Berazategui a Alan Maidana, a Ignacio Seijas en un allanamiento con un allanamiento que hicieron en su casa, que en realidad se habían confundido, le vaciaron un ojo, le metieron un escopetazo en la cara y le sacaron un ojo. Facundo Castro desapareció, Luis Espinosa en Tucumán, o sea, una cantidad inmensa de casos, todo por el empoderamiento y por los poderes especiales que se les dio a estas fuerzas. Entonces hay responsables políticos, cuando cada vez que se les da un poquito se los envalentonan, se les da más poder, lo que tenemos en las barreras del pueblo trabajador es justamente más casos de gatillo fácil. Tuvimos 537 en lo que nosotros llamamos la cuarentena blindada. Entonces ahí tenemos una cuestión muy, pero muy, que está muy, muy, muy ligada a esta situación. En la cuarentena, Katy, yo mientras estoy hablando me voy acordando de cosas, como que, por ejemplo, estuvo Bernie, se había colocado en distintos puntos del Gran Buenos Aires. Ah, sí, me acuerdo. Había apostado en 20 puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires, porque con grupos de élite. ¿Para qué? Según él, era porque tenía que estar para prevenir situaciones de alteración social. Esas fueron sus palabras.
que tenía que prevenir situaciones de alteración social. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Además de todos estos casos que yo te digo que más allá de los que estaban apostados en estos puntos estratégicos y pasaron todos estos casos, ¿qué fue lo que hicieron? Se utilizaron para reprimir a los trabajadores que salían a pelear por su legítimo derecho de laburar, como fue acá los trabajadores de Penta, claro, como fueron los trabajadores de Cresta Roja, como fueron las familias sin techo en Guernica. Para eso estaban apostados, para eso estuvieron empoderados. Sí, eso es verdad. Y déjame decirte algo, porque o sea, nosotros todos lo recordamos a Bernie en la Panamericana, con el gendarme Cardancho, con el otro infiltrado, pero después en las PASO el gobierno dice que escuchó las urnas, cambió una parte del gabinete y puso a gente bastante que está en contra de todo, ¿no? En contra de los trabajadores, en contra de las mujeres, como Mansur y esto, ¿no? Y hoy estamos discutiendo el pago de la deuda mientras el pueblo cada día está más pobre. ¿Vos no ves que todo esto que viene pasando hay una relación entre la situación económica y la cuestión de la relación que tiene que ver con el gatillo fácil, la represión? Sí, yo cuando me preguntan esto, sí, más que cuando hablan de que escuchó las urnas, más que escuchar las urnas, escuchó el llamado del norte, escuchó el llamado del norte, y entonces por eso les digo, está Mansur, no solo un antiderecho, sino porque tiene buenas relaciones para garantizarle que van a cerrar el acuerdo con el FMI a costas de los trabajadores, las mujeres, la juventud, porque como dicen los compañeros, como han dicho una infinidad de veces, tanto Miriam Bregman como Nico del Caño, acá la única forma de cerrar el acuerdo con el FMI es a costa de los trabajadores, las mujeres, juventud, es a costa justamente de ajuste. No es de otra forma, lo he demostrado una y mil veces. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario se cierra con ajuste, y el ajuste, obviamente, los trabajadores no se van a quedar de brazos cruzados, y eso va a generar lucha. Afortunadamente, que esperemos que genere mucha lucha, porque hay que resistir este ajuste, y para eso vamos a estar en las calles, y por eso lo tienen a alguien entendido en la materia, que es Aníbal Fernández, que tiene a sus espaldas distintas y varias represiones al pueblo trabajador. Por eso hay que estar muy atentos a todo esto. Este refuerzo de las fuerzas represivas, primero lo pagan los pibes en las barreras del pueblo trabajador. Recién estaba viendo la Izquierda Diario, y la cantidad de denuncias que se han sumado en estos últimos días fue terrible, es tremenda. Una fiesta de unos pibes en Escobar que entraron y los llenaron de balazos de goma a todos los pibes. Otros patrulleros que, bueno, ahora es otra de las metodologías que hemos visto varias veces, atropellan pibes. Moto, varios casos, uno en La Plata, en otro creo que fue José de Paz. Bueno, entonces, digo, primero le pagan los pibes de la barrera del pueblo trabajador, pero después es utilizado con los trabajadores para reprimir y ni hablar exactamente, y bueno, de los pueblos originarios, como ha sido justamente en medio de toda esta situación, ha sido Maldonado, y hace pocos días en el sur nuevamente, como no permitían que pase nadie a llevarle nada al pueblo mapuche, a las comunidades originarias, pero sí pasaron y terminaron matando a este joven en el sur. Entonces, acá hay que prestar muchísima atención. Sí tiene una relación muy, o sea, termina directa o indirectamente, terminan, o sea, primero con los pibes y después se utiliza para reprimir a los trabajadores, a los padres de estos pibes que son asesinados cada 20 horas en la barrera del pueblo trabajador. Carla, yo y primero quiero agradecerte por este tiempo que te tomaste, te quería leer algunas cuestiones que, bueno, muchos compañeros saludando y agradeciendo tu presencia, por ejemplo, Guillermo Robelli, Carla Lacorte, siempre tan clara y precisa, la institución es criminal.
La institución es criminal y por naturaleza. No hay cursos de derechos humanos que valga. Desmantelamiento de las fuerzas represivas ya, ¿no? Y hay otros mensajes hacia vos. Yo quería, acá nosotros hoy arrancamos el programa y estábamos mostrando La disciplina de las balas, un libro que vos escribiste de análisis en primera persona, ¿no? Después de haber sido víctima del gatillo fácil. ¿Por qué es importante leer este libro tuyo, Carla? Bueno, porque es importante. Para mí me gustaría que lo leyeran, que puedan compartir y bueno, que lo critiquen y me digan que encuentran de ciertos y que no, pero en realidad lo que quisimos expresar en La disciplina de las balas es justamente condensar muchos años de pelea, porque previamente, antes de ser víctima de gatillo fácil, yo militaba en ese PRO, en el PTS. Entonces, lo que quisimos fue condensar muchos años de pelea previas y posteriores, cruzadas por mi caso, y llevar a conclusiones y reflexiones que tratamos de expresar en el libro. Tal cual. Justamente relacionando el gatillo fácil con otras formas de represión del Estado. Así que bueno, la idea es que llegue a muchos, porque no, insisto, como decíamos ahí, son los pibes los que les pasan en el primer momento, pero se utilizan estas balas contra los pibes, pero también contra los trabajadores que salen a pelear, y esa es la relación que hicimos. Y bueno, agradezco al IPS, los compañeros del IPS que estuvieron ahí, a todos los compañeros que ayudaron a la edición del libro, y bueno, si quieren pueden conseguirlo, lo pueden encontrar en algunos de nuestros locales, algunos claro, de los desde locales del PTS y en el mismo IPS en Capital. Es un libro para leer porque es un testimonio en primera persona, no solamente de lo que ha vivido, sino de las conclusiones importantes para sacar, sobre todo después de lo que estuvimos charlando a lo largo de esta entrevista. Estuvimos con Carla Lacorte. Carla, te dejo un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber estado acá en Mundo Obrero. Muchas gracias a vos por haberme tenido esta paciencia de tanto tiempo y una de las conclusiones más importantes que nos dejó, que creo que también te las había adelantado anteriormente, es que justamente hay que organizarse los familiares, las víctimas de gatillo fácil, con las organizaciones de trabajadores, con los organismos de derechos humanos y con los partidos que no comulgamos con la represión y movilizarse y denunciar estas situaciones, porque sin eso no hubiéramos conseguido ni que el policía asesino que me disparó hoy estuviera preso, ni que tantos otros asesinos de gatillo fácil estén presos, que es lo que nosotros necesitamos, justamente que la impunidad, ayer hablábamos, la impunidad genera más impunidad. Claro. Casos de gatillo fácil que quedan impunes generan más casos de gatillo fácil. No podemos permitirlo, y entonces por eso hay que organizarse desde los lugares de estudio, de trabajo, los centros de estudiantes, los pibes, Katy, porque los pibes son los que más sufren esta problemática. Los trabajadores obviamente pues después lo reciben cuando salen a pelear. Vos lo sufriste en carne propia. Muchísimo, y muchísimas veces. No solamente por la lucha de PepsiCo, sino por haber estado en cada una de esas luchas y que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Hemos vivido la caballería, la montada, los caranchos, los gases, lo de Macri, lo del kirchnerismo, bueno, sí. Entonces en ese sentido es un aprendizaje muy importante. Pasan los gobiernos, pero las represiones son las mismas. Sí. Exactamente. Carla, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vos, hasta luego.